días, queridos amigos, amigas, qué gusto poder acompañarlos en esta nueva semana, 29 de abril de 2024. Recuerden que además de esta semana es importante, significativa, conmemoraremos el Día de los Trabajadores, de las Trabajadoras. Habrá esta marcha que cada año pues se fortalece porque hay mucho que decir, hay mucho que expresar en torno a la situación laboral de quienes pues estamos día a día pues tratando de llevar el sustento a nuestros hogares. Así es que allí estaremos siempre informando, siempre recordando también que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a expresarse, a ocupar las calles, a decirle al gobierno, a las autoridades cuáles son estas necesidades por las que estamos pasando, estas dificultades por las que estamos pasando los trabajadores y trabajadoras. Bueno, contarles, la Agencia Metropolitana de Tránsito nos dice que se ha habilitado ya la vía interoceánica, la avenida Interoceánica y Simón Bolívar en el sector de Cumbayá, carril derecho en sentido Quito-Cumbayá, esto porque hubo un siniestro de tránsito esta mañana. Estamos ya prácticamente mal acostumbrados a que todos los días se presenten estos siniestros que involucran grave riesgo para la vida de los ciudadanos y ciudadanas, pero la vía está habilitada. También pues contarles que existen deslizamientos que hay que mencionar, ¿no? Que están generando dificultades en Quito, en la avenida Simón Bolívar, y una vía también ha colapsado en Llano Chico. Esto tiene que ver con el temporal. Toda la noche llovió, ahora pues tenemos ya el cielo despejado, sin embargo toda la tarde y noche de ayer llovió, hubo deslizamientos de tierra y otros problemas en las vías como la avenida Simón Bolívar que se registraron pues precisamente la madrugada de este lunes 29 de abril. La empresa metropolitana de movilidad y obras públicas informó que durante la noche del domingo y madrugada del lunes han ocurrido emergencias en diferentes sectores de la capital, en la avenida Osvaldo Guayasamín, en Cumbayá, Conocoto, Puente 2, Monteolivo, avenida Simón Bolívar, en varios tramos de la avenida Simón Bolívar, también la Vicentina. El cierre de la Simón Bolívar se dio a la altura de la Casa de la Selección. La Agencia Metropolitana de Tránsito anunció en ese momento el cierre total de la vía en sentido norte-sur, desde la avenida Granados hasta la altura de la Casa de la Selección. El ECU también coordinó la emergencia con el Cuerpo de Bomberos de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito, el COE Metropolitano, la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. El personal está trabajando en la limpieza de los deslizamientos mientras se habilita la vía. Estas rutas alternas son la avenida 6 de diciembre, de los Chiris, González Suárez, Eloy Alfaro. Es información que está en la Agencia Metropolitana de Tránsito, puede dirigirse precisamente a revisar este aspecto. También el colapso de la vía en Llano Chico, otro sector afectado en la parroquia rural Llano Chico, una parte de la vía 17 de septiembre colapsó en la madrugada. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó del cierre total de la avenida 17 de septiembre y Julio Tufiño Hidalgo, rutas alternas, Rafael Franco, 17 de septiembre, Luis Benítez y 17 de septiembre. Así es que hay varias afectaciones, noticias en desarrollo que puede darle seguimiento también a través de nuestras redes sociales. Así es que con eso empezamos el día de hoy, a pesar de que hay esta expectativa, ¿no? Es a veces medio raro el comportamiento que tenemos los ecuatorianos, nos alegramos porque llueve, porque aparentemente vamos a tener energía eléctrica. Sin embargo, pues tiembla en los sectores donde se producen este tipo de emergencias, ¿no? Y pues lo vimos hace una semana y un poquito más, lo ocurrido en Alausí también, ¿no? Lo que pasó también en el sector de La Gasca, y pues eso también nos debe generar esta preocupación, pero además de ese llamado para que las autoridades que tienen esta obligación de prevenir lo hagan correctamente. Luego, pues vamos a hablar ahora con nuestra querida Sibel Martínez, defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes, activista de derechos humanos. Muchísimas gracias por estar aquí, Sibel. Qué gusto poder saludar. Le voy a pedir que se ponga un poquito más para la cámara para que podamos verle, nuestros amigos y amigas pues puedan verle en este momento. Me dice el Steffi también el micrófono para que lo tengamos un poquito más cerca. Muchas gracias, Sibel. Porque la semana pasada y en estos días tenemos unos titulares que realmente nos espeluznan, ¿no? Empezando por el hecho de que la comunidad asesinó a un niño, a un joven que había robado aguacates. Vemos qué está pasando también en otros lugares del país. Si nos vamos a la Amazonía ecuatoriana, tenemos un centro de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes donde se suicidó un chico, donde otros 3 niños o niñas están con pronóstico reservado por haber intentado suicidarse en el mismo centro, y también vemos bajas de matrículas de los niños. Entonces nos
estamos preguntando quién defiende a los niños en el Ecuador, qué está pasando con ellos, cómo arreglamos este desastre, porque esto sí influye muchísimo en la vida del país, ¿no? En la realidad que estamos habitando todos los días. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por la entrevista. Qué pena hablar de estos temas, ¿no? Porque uno quisiera hablar en positivo. Y, claro no, y sí. Lastimosamente las cifras nos dicen algo distinto, pero los niños no son frías cifras, siempre lo hemos dicho, y frente a esa situación no hay una respuesta adecuada. Uh-huh. No es menor, por ejemplo, que hoy hemos decidido como sociedad, y eso dice mucho de nuestra sociedad, tomar la justicia con mano propia, poner entre paréntesis la legalidad que inhibe la violencia y linchar a un adolescente delincuente, sí. Que es lo que comenzamos, ¿no? Esto hace 2 semanas. Recordemos cómo se linchó a un adolescente, entiendo yo, por un tema de sicariato o un posible sicariato. Y de ahí para adelante es algo que está naturalizado o normalizado. Vemos que luego por 2 aguacates, ¿no? Se quema a otro adolescente que para muchos será un delincuente que merece ser maltratado, ¿no? Porque esa es la visión que estamos teniendo como sociedad. Y hoy por hoy, en esta semana, efectivamente, este suicidio en cascada, y eso es algo que hay que comentarlo también, es una forma de violencia. Primero que el suicidio debe ser visto como un hecho violento prevenible, ¿no? No como una decisión tomada por el adolescente o el niño. En el momento en que lo vemos así, sabemos que tenemos que atenderlo y, por supuesto, neutralizar esta situación. Pero sin conocer absolutamente ningún detalle, digamos, la sociedad en general debe darse cuenta si es que en una casa de acogida hay un suicidio y luego hay 3 intentos de suicidio más, algo está pasando en ese lugar. Y lo que está pasando es que no estamos dando respuesta adecuada a la niñez, a la adolescencia, en sus quiebres, en sus situaciones límites. Es increíble ver, por ejemplo, datos como que el 40% de los egresos hospitalarios sean por maltrato infantil en niños, niñas y adolescentes. Qué increíble esa cifra, no lo puedo creer, o sea, me cuesta reflexionar sobre eso. Exactamente, y es ¿por qué? Porque nosotros hemos utilizado desde la familia, ¿no es cierto?, el castigo físico como una forma de disciplina, cuando disciplinar no es maltratar, es enseñar a obrar bien con el ejemplo o a través del ejemplo, pero como somos muy facilistas, ¿no?, desde nuestra visión adultocéntrica, eso nos pesa mucho y mejor utilizamos el maltrato, ¿no? Pero bueno, fuera que le demos una nalgada al niño, ¿no?, le tiramos a matar. Esa es la verdad. Es la verdad que estamos viviendo en este país. Entonces, si la familia no responde, si la sociedad también tiene esta visión, ¿no es cierto?, de con mano dura hay que dañar o linchar, quemar, ¿no?, al adolescente, entre comillas, infractor, delincuente, porque el hambre no puede ser un factor de delincuencia, ¿no? El robar 3 aguacates no amerita que haya sucedido algo así. Y para después el Estado no tener una respuesta conducente. ¿En dónde están los niños? ¿Quién resuena por los niños en este país? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Y creo que nadie, porque además estamos en una situación tan complicada en temas de derechos humanos, en donde los derechos no importan, estorban, y por supuesto la dignidad que de ellos deviene también estorba. Y cuando eso sucede, ¿no?, entonces tenemos este tipo de situaciones. Estamos en una situación frente a los niños, niñas y adolescentes muy grave en términos de violencia, muy grave en términos de garantizar sus derechos, y nadie responde, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Yo no veo hasta ahorita un plan conducente. Mucho se habla, por ejemplo, en endurecer penas, pero yo digo, ¿dónde están, por ejemplo, una política pública de prevención de la delincuencia juvenil? ¿En dónde están las estrategias en contra de la violencia que viven niños, niñas y adolescentes? ¿Dónde está la escuela, ¿no? Primero, trayendo a los niños que han salido, ¿no?, que son además muy pequeñitos? Eso quiere decir, eso es muy grave, ¿no?, porque ya no están entrando a la escuela niños pequeños, ¿no? Ya ni siquiera son los adolescentes, por lo tanto estamos cancelando su futuro. ¿Dónde están esas respuestas? ¿Dónde hay que enseñar a los niños que la violencia no puede ser, pues, la reserva moral de este país? Que es algo que todos creo que lo tenemos así presente y pensamos que podemos acudir de manera individual o colectiva para tramitar nuestros reproches, y no es así. Entonces, estos cambios de cultura tampoco se ven, y creo que no se verán por mucho tiempo. Pero ¿a quién le corresponde, Sibel? Porque esto también, digamos, desde las instituciones, la institucionalidad que debería ser la que proteja, la que respalde todas estas iniciativas, no se ve, y tampoco está claro. Es el MIES,
es el Ministerio de la Mujer, Derechos Humanos. ¿Qué institución es la que debe velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes? A ver, en el país, y está establecido en la Constitución, hay un sistema de protección de derechos de la niñez y la adolescencia. De hecho, es el único sistema que está establecido en la Constitución. Y es un sistema que articula varias entidades del Estado, si no estoy mal, alrededor de 22. Uh-huh. Pero, en efecto, aquí la pregunta es, ¿cuál es la cabeza de este sistema para niñez y adolescencia? Y ahí tenemos un problema, que va atado también con una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia que no termina de ver la luz, y que efectivamente hace que nadie responda, ¿no? Nadie responda, porque diferente sería que todos estos datos que tenemos aislados y que muchas veces proviene de ustedes, ¿no? De la investigación periodística que se hace, lo tengamos, ¿no? En un informe emitido por la autoridad competente para saber el estado o la situación de la niñez y de la adolescencia. Estos datos lo hacen, incluso lo obtienen organizaciones de sociedad civil. Pero frente a esta situación y estos datos, ¿qué vamos a hacer? Porque sabemos que estamos en una situación muy complicada, pero no hay quien responda, ¿no? Y ahí, cuando se habla de niñez y adolescencia, hay que hablar desde una mirada integral y desde una trilogía, ¿no? Familia, sociedad y Estado. Y cada uno en nuestros espacios, ¿qué estamos haciendo para proteger, ¿no? Muchos niños en la familia están a merced de sus agresores. Hay que poner en la mesa del debate si la familia sigue siendo un lugar de referencia para los niños y si es que ahí, ¿no es cierto?, se encuentran seguros. La sociedad, una sociedad que responde aplaudiendo linchamientos, aplaudiendo que incineran, ¿no?, quemen a un adolescente por robar 3 aguacates. Y un Estado que al final del día no pone en el centro a los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto no hace política pública de protección y de prevención, ¿no?, de todas estas violencias que están viviendo los niños. Y además, cuando vamos a estos sectores empobrecidos, directamente desde el mismo Estado se los termina llamando delincuentes, aunque no estén involucrados. Hay estudios, como usted bien decía, había visto uno de World Vision que habla de que los niños reconocen que están en entornos de criminalidad y muchos de ellos han visto hechos delictivos, ¿no?, directamente, entre ellos, pues hechos tan violentos como el sicariato, por ejemplo, o hay muchos niños que son incluso hijos huérfanos de personas que han sido asesinadas. ¿Y qué está pasando con estas víctimas? ¿Cómo rompemos ese círculo de la violencia? ¿Cuál sería la estrategia ahí, Sibel? Eso es interesante, primero porque no se trata de romantizar, digamos, la violencia o la delincuencia, ¿no? Un niño sicario es un niño que efectivamente debe ser protegido, pero también tiene que cumplir una condena. Y no precisamente la que esperamos con un endurecimiento de penas, porque hay un sistema específico, ¿no?, judicial especializado para niños, niñas y adolescentes. Pero aquí la pregunta es en qué estamos fallando, porque si es que estos niños vienen de una familia criminógena, en donde no tienen ninguna opción, o sea, viven en eso, viven en la violencia, ¿qué más pueden aprender? Ahí la pregunta es, ¿está llegando el Estado o está llegando el crimen organizado? Y la respuesta es lo segundo. El crimen organizado está llenando espacios que el Estado debería llenar. Y por eso es que no hay servicios de educación, no hay servicios de salud, o más bien tenemos estos servicios, pero no cumplen su función. Y cuando eso sucede, ¿no?, tenemos estas respuestas. ¿Qué hacer? Varias cosas. Y no es un cambio, digamos, radical, no va a pasar ahora, pero quizá desde la ética profesional, desde la conciencia de los adultos, deberíamos comenzar ya a hacer cambios que quizá este gobierno no los vea, pero es en beneficio de todos, porque estamos cancelando el futuro de esta sociedad si no protegemos a los niños, niñas y adolescentes. Varios temas. La educación. Debe haber planes de reinserción, ¿no?, de los niños, niñas y adolescentes que han dejado de estudiar. Debemos tratar de eliminar el trabajo infantil, la mendicidad, porque esos niños que no están estudiando efectivamente o están en esta situación o simplemente están orillados a la delincuencia, porque a eso le empujamos, ¿no es cierto? Niños que además no van a ser, en el caso de las delincuencias, no son niños que mañana se van a convertir en un norero o en un fito, no va a pasar eso. Son niños desechables para los GDOs, es decir, son los que ponen el cuerpo a la violencia, los que son utilizados para robar, para poner la bomba, para matar. Hay que proteger a esos niños. Por eso yo digo, ¿dónde está esa política de prevención de la delincuencia? En las escuelas hay que trabajar muchísimo en prevención de violencia. Y hasta el día de hoy el Ministerio de Educación no presenta el plan de prevención de violencia, ¿no?, en donde se debe incluir efectivamente, me refiero a la violencia escolar, pero hay que incluir un componente que no nos gusta, pero que tiene que estar ahí, que es el crimen organizado. Hay que proteger a los niños en sus familias. Aquí, lastimosamente,
la violencia sexual, el incesto particularmente, ¿no? Es un secreto a voces, ¿no? En este país. Y es una violencia endémica. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos comenzar a trabajar en estos temas. Y efectivamente, ¿no? Ojalá el Código de la Niñez y la Adolescencia ya vea la luz, esa nueva reforma, y que esté a tono a la realidad que viven los niños. Por ejemplo, violencia digital es otro tema que aquí no se habla, ¿no? ¿Qué hacemos con estos suicidios en cascada que yo le decía a Sofi, no puedes pasar desapercibido? ¿Quién audita a las casas de acogida en este país? Y son del MIES, o sea, estamos hablando de que está regentada directamente por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, esta casa en Macas, donde además entregaron meses atrás a una niña de 2 años que había sido separada porque ya había sido violentada, firman el informe y le devuelven, con orden judicial obviamente, me imagino, a la niña, a su madre, y después aparece enterrada en la vivienda en Taisha. La asesinaron, un trauma cráneoencefálico. Entonces, ¿quién responde? Porque ahí hay una responsabilidad por omisión, por haber hecho mal un informe, por no haber detectado los riesgos a los que estaba expuesta esta niña, y a pesar de que van a la Comisión de la Niñez y Adolescencia, la ministra dice, es una orden judicial, se le devolvió por orden judicial a la niña, y ahora tenemos estos intentos de suicidio que usted dice son en cascada porque son seguidos. Un chico se suicidó y la madre ni siquiera le avisaron. Entonces, ahí el MIES tiene una gran deuda en este momento. Dicen que están interviniendo con la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Son las organizaciones idóneas. Exacto, o sea, no lo son. No lo son. Ahí yo quiero decir algunas cosas que son importantes. Primero, el acogimiento es una medida de última ratio, ¿no? Porque es similar a la cárcel. Meter a un niño a una casa de acogida es eso casi, ¿no? Datos lo demuestran, no estudios de aquí, ya quisiéramos, ¿no? Pero un niño que pasa 3 meses en una casa de acogida tiene 1 mes de déficit de desarrollo, ¿no? Y grandes posibilidades en un 6%, ¿no? 6 veces más bien, de sufrir maltrato y 4 veces más de sufrir violencia sexual, ¿no? Esto es una realidad. Entonces, si la respuesta es que van a mandar a los niños a casas de acogida, entre comillas, ¿no? Cárceles, como manera de protección, estamos fallando aquí. Estamos realmente fallando. Primero porque los niños lo sienten como un castigo. Viven violencia en sus casas, ¿no es cierto? Y si la decisión es mandarles únicamente a casa de acogida, eso es un castigo, ¿no? Entonces hay que mirar y hay que analizar estas medidas de protección, por un lado. Primero hay que buscar a la familia ampliada, ¿no? Y eso es algo que, por eso yo digo, ¿por qué no se hace una auditoría al interno del Ministerio de Inclusión? ¿Quién audita al Ministerio de Inclusión en estos proyectos de protección social? Donde a mí me consta, y lo puedo decir, en la pandemia, yo estuve en las casas de acogida de aquí, de Pichincha, y pude notar con mucha preocupación, por ejemplo, que en la pandemia los niños sufrían hambre, Sofi, comían arroz con frijoles todos los días. ¿Quién fue a ver qué es lo que estaba sucediendo? Y me refiero no solamente a casas de acogida que pertenecen al ministerio, sino estas que son por convenio. Entonces, mandar a un niño para allá, ¿no es cierto? Alejarlo de su familia cuando una de las, digamos, razones por las cuales se le envía a casa de acogida, a la acogida es para que, digamos, se pueda lograr que vuelvan a retomar estos vínculos familiares. Si al niño le mandan a Macas, al adolescente, y sus padres viven aquí, o viven lejos, ¿cómo retoman esos vínculos? Entonces, hay un despropósito, se ha desnaturalizado estas medidas de protección y por eso hay que repensarlas. Me parece terrible además que la ministra saque el cuerpo y diga, es una orden judicial. Bueno, ¿para qué están? ¿No? Uno está para pelear por los niños y muchas veces cuando eso sucede, pues por eso van, ¿no es cierto?, las trabajadoras sociales, van a las audiencias, explican las razones por las cuales ese niño debería entrar a acogimiento o no, o las razones por las cuales no se les debe devolver a la familia, pensando incluso en una adopción si fuera el caso. Pero nada de esto funciona. Entonces, la protección integral de los niños y la protección especial, además, no es porque uno es buena gente, es un tema de conocimiento. Y lo digo, no es por buena gente, porque a ratos también vemos que la caridad está entrando en estos temas, ¿no? Yo no entiendo qué hace la Junta de Beneficencia en este asunto. Claro, a mí también me llamó la atención, ¿no? O sea, bueno, el Ministerio de Salud Pública, sí, pero ¿y la Junta de Beneficencia qué juega en esto? Porque además hay un centro de protección integral en el Ministerio de la Mujer que debería funcionar supliendo esto, ¿no? Entonces, si vamos a pedir caridad y si nos van a dar una manito, entre comillas, cuando en realidad hay una responsabilidad, una garantía del Estado, vemos que
que todas estas cosas y más van a seguir pasando. Y además entran a intervenir con el suicidio de este joven que fue el 19 de abril, y la semana siguiente, con la intervención de la Junta y el Ministerio de Salud y todo esto que le llaman intervención integral, pues se intentan suicidar 3 chicas más, 3 niñas, porque estamos hablando de menores de edad, ¿no? Que realmente preocupa. Y además, a raíz de la publicación, a mí me han escrito varias personas diciéndome, mi sobrino está en ese centro, ¿qué puedo hacer? Está muy grave, cosas así que a uno les peluznan, porque además sientes que no puedes hacer mucho, que no hay las vías, porque pides una respuesta al Ministerio de Inclusión Económica y Social y lo que te responden es, aquí está el comunicado, estamos haciendo intervención integral. A ver, yo creo que en un Estado responsable, una situación como la que hemos visto de este suicidio y estos intentos autolíticos de otras niñas en una casa de acogida debe disparar las alarmas, al punto que se debe abrir incluso una comisión especial, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, para analizar todos estos temas. Porque además hablamos de niños vulnerables que no tienen ninguna opción y que están en manos de adultos, agresores muchas veces, ¿no? Que no tienen a dónde recurrir. Y eso, simplemente eso debería obligar, por ejemplo, a la Asamblea, no a llamar, ¿no? Porque yo veo también, desde la mesa, ¿no? Llamemos a la ministra para que nos dé ciertos datos y ahí con eso nos quedamos, ¿no? Cuando en realidad los niños están sufriendo lo indecible en estos lugares. Uh-huh. Yo creo que hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué proyectos de protección especial existen en el país? Si están cumpliendo el fin deseado, si los niños no están siendo vulnerados. Eso es algo que se me ocurre desde la fiscalización de la Asamblea Nacional se podría hacer. Y obviamente hay que levantar las alarmas. La niñez y la adolescencia en este país, ¿sí? Digamos, están viviendo situaciones muy complicadas, las mismas que vivimos los adultos. O sea, no uh-huh. podemos dejar de pensar que porque los niños los podemos resguardar en la casa, que es algo que siempre pensamos, ¿no? Están ahí bien cuidados y punto. Nos hemos olvidado de garantizarles sus derechos. Y sus derechos van, por ejemplo, que estén en la escuela. Primero, estén en la escuela, porque hay muchos niños que no están. Segundo, en ese lugar se sienten cómodos, aceptados, felices, no sobrevivan. Que de igual manera se responda, por ejemplo, por temas de salud. Es increíble. Yo veía recientemente, ¿no?, cómo se felicitaba a la primera dama porque había conseguido, de alguna manera, que se le ayude para trabajar temas de niños con cáncer. Yo me pregunto, esa es una obligación del Estado, no es un favor, no es una dádiva. Estamos en una situación tan complicada en este país que aplaudimos estas cosas cuando realmente deberíamos exigir. Los derechos no se agradecen, los derechos se exigen, y sobre todo cuando se trata de niños, ¿no? Entonces, la situación es muy complicada, y si alguien no decide poner en el centro de las políticas públicas a la niñez y la adolescencia, todo lo que estamos viviendo se va a exacerbar, y cuando regresemos nuestra mirada a nuestros niños ya será muy tarde. Qué duro, qué fuerte ese mensaje, me quedo con esa frase, y es ese intento que siempre hacemos, ¿no?, de sensibilizar, ¿no?, de decirnos si es que estamos actuando bien y si es que como sociedad también estamos apoyando, respaldando a los niños, o estamos aplaudiendo que les pasen cosas horribles como a este chico en Tulcán que fue quemado y que falleció a causa de las heridas por haber hurtado, no robado, hurtado aguacates, haberlos tomado de un árbol. Yo me acordaba de que cuando era niña me subí en el árbol y me caí en un arbusto de moras porque quería tomar moras del arbusto que llegaba a mi casa también a través de la pared levantada, y me caí y había unos perros allá y yo me trasladé y dije, merecía que me linchen por eso, por haberme cogido 3 moras de un arbusto que está ahí, que crece en la tierra. Qué duro, qué fuerte pensar en que nos estamos volviendo bárbaros, que estamos aplaudiendo, que estamos reproduciendo conductas que aparentemente en una civilización debían haber estado erradicadas. Sibel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, de verdad, Sofi. Que hay pocas personas que se sensibilizan y que defienden los derechos de las infancias. Sibel es una de ellas, y el llamado es a que haya más voces, a que seamos más las personas que estemos defendiendo, que estemos pendientes de lo que les pasa a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hacemos una pausa y regresamos.
Estamos de regreso, 9 de la mañana con 31 minutos. Gracias por seguirnos, por estar pendientes de nuestro programa el día de hoy. Comentarios. Gracias a Ramiro Collaguazo, nos dice: las autoridades deben monitorear a la niñez en las calles y también pues dirigirlos hacia las escuelas. Todos los niños deben estudiar. Así es, debería ser así, pero existen condiciones también muy fuertes de empobrecimiento, unas realidades que estamos enfrentando todos y que atraviesan también a los niños, como el que no tengan muchas veces para poder llegar a la escuela, entre muchas otras causas. No hay, la verdad, que analizar muchos temas. Yo incluso remitiéndome a mis etapas de adolescencia, yo estaba 5 minutos caminando de mi casa a la escuela, pero tenía compañeros que todos los días viajaban 2 horas para poder llegar a la escuela, ¿no? Eso hace muchos años ya, y estas circunstancias todavía siguen presentes, ¿no? Y además que cuando se celebra desde los gobiernos, pues la creación o la reapertura de escuelas unidocentes, también estamos viendo que nos importan menos las infancias rurales que las infancias que están en las zonas urbanas, donde sí hay escuelas que tienen laboratorios, tienen otras condiciones, mientras los niños en las zonas rurales, si es que alcanzan a tener un profesor para toda una escuela, es ya una suerte y casi que tienen que agradecerlo, ¿no? Las 9:31 minutos, bueno, también la semana pasada estuvimos hablando de este tema. Nuestra compañera Evelyn Caiza estuvo en los exteriores del SNAI, pues conversando con familiares de personas privadas de la libertad que hablaban de todo lo que están pasando, de todo lo que ellos como familiares les toca vivir, de la preocupación de no saber mucho acerca de sus familiares, pero enterarse de que pues las mismas autoridades, los contratistas les dicen: ya no hay comida porque no nos están pagando, los contratos no sabemos qué va a pasar, y hubo esta preocupación, ¿no?, grande. Así es que vamos a conversar con Gabriela Gallardo, activista de derechos humanos, sobre la situación de las personas privadas de libertad en este momento, ¿no? Después de que la semana pasada hubo esta lectura de parte de las personas privadas de libertad y de sus familiares, y el SNAI diciendo que no, que es mentira, que todo está bien dentro de las prisiones, porque son prisiones, no son centros de rehabilitación social. Eso no podemos tapar el sol con un dedo. Gabriela está con nosotros, buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, ya se está conectando, en tan solo unos instantes nos va a acompañar para que podamos dialogar acerca de este tema, y nuevamente es eso, ¿no?, el llamado a sostener la humanidad. Toti Paredes, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Saludos, Guarmis queridas, desde Baños, Tungurahua, buen inicio de semana, nos dice Toti, y es importante hablar de este tema, ¿no?, hablar de lo que está pasando en nuestro país también con esta situación, porque en los centros de privación de libertad existen muchas personas que no tienen sentencia, y estamos hablando de que todos somos seres humanos y todos tenemos derechos que están garantizados por la ley, es decir, romper la ley también a quienes la rompen los convierte en lo que dicen no querer ser. ¿Cómo está Gabriela? Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. La semana pasada pues repasábamos estas declaraciones tanto de los familiares de las personas privadas de libertad como del SNAI, que dice: no pasa nada, todo está bien dentro de los centros de privación de libertad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, yo creo que regresando un poquito a 3 meses y medio atrás, realmente desde la incursión de los militares, de las Fuerzas Armadas en los centros de privación de libertad, ha habido una serie de violaciones de derechos humanos que no se puede decir que son aisladas ni que son focalizadas contra uno o pocos personas privadas de libertad, sino que ha sido generalizado. Nuestros familiares han sido torturados, han sido golpeados, han sido privados de alimentos, han sido aislados de forma permanente, lo cual es una violación flagrante de derechos humanos, ¿no? Y que lo está haciendo una institución del mismo Estado. En función de eso, durante todos estos meses se han presentado varios pedidos de habeas corpus, se han presentado pedidos de medidas de protección en favor de las personas privadas de libertad. Sin embargo, en la mayoría de casos han sido rechazados y se ha venido denunciando durante todos estos meses estas situaciones. Existen videos, existen fotografías que demuestran todos estos actos de violencia, que se encuentran personas que han ido al hospital. En el caso de Cotopaxi, por ejemplo, que es donde está justamente mi compañero, hay varias personas que han salido al hospital y que hay fallecidos incluso, que se les ha declarado muerte por paro cardiorrespiratorio, sin embargo tienen fuertes signos de violencia, y que los familiares muchas veces por temor se han negado a hacer las denuncias respectivas. Sin embargo, hay pruebas de que eso ha sucedido.
y las mismas pedidos de habeas corpus creo que son pruebas más que suficientes de toda la cantidad de vulneraciones de derechos humanos. Sin embargo, desde hace ya varias semanas han venido siendo privados de alimentos. Sabemos por boca de ellos mismos, porque lastimosamente la falta de información por parte del SNAI, el aislamiento al que han sido sometidos nuestros familiares que no nos han permitido visitas, ha hecho que muchos de los familiares tengamos que recurrir a pagar abogados privados que van en cifras desde 10, 25 hasta 30, 40 dólares para que vayan a visitar a nuestros familiares, porque es la única forma que tenemos de comunicarnos con ellos, de saber cuál es su estado de salud, si están vivos, incluso porque ni siquiera ese tipo de información recibimos. Y ellos han sabido informar a los abogados de su propia voz que están siendo privados de alimentos, que durante casi 3 semanas reciben porciones como, por ejemplo, un pedazo de pan, ni siquiera un pan entero, y unos bocados de avena durante todo el día. Hay ocasiones en que les dan, por ejemplo, media tarrina de arroz con un poco de agua aromática, y así ha pasado sistemáticamente durante estas 3 semanas. Han ido bajando las raciones cada vez más, hasta que la semana pasada, en la desesperación, los familiares tomamos la iniciativa de organizarnos. Hay un grupo de mujeres, fundamentalmente, que se encuentran al frente de este proceso de organización, porque además somos las mujeres quienes siempre estamos sosteniendo estos procesos de lucha, porque somos quienes estamos sufriendo el encierro y esta vulneración de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, ¿no? Entonces, a partir de eso se hizo una visita al SNAI a exigir, a pedir cuentas de por qué están siendo privados de alimentos, a lo que Tenemos una dificultad con el audio, se acaba de cortar la conexión con Gabriela. Gabriela, tenemos alguna dificultad con tu audio, tal vez es posible que te llamemos para poder establecer mejor comunicación. Porque el director de la cárcel de Cotopaxi había informado que el día lunes anterior que no iba a haber, que ya no había alimentos, que en efecto... No, tenemos dificultad, se está cortando. Vamos a hacer una llamada telefónica a Gabriela para poder dialogar con mayor fluidez, y lo que ella estaba contando es precisamente esto, ¿no? Frente al reclamo, el SNAI pues sacó un comunicado y sacaron fotografías, obviamente publicitando que todo está bien dentro de los centros de privación de libertad, ¿no? Esto se contrapone con la realidad que han narrado los familiares de las personas privadas de la libertad, que, como Gabriela nos dice, han tenido que pagar abogados porque no están recibiendo visitas las personas privadas de la libertad. Entonces han pagado abogados como único mecanismo para poder tener información sobre cómo están sus familiares. Hay personas y mujeres, sobre todo embarazadas, que no estaban recibiendo la alimentación correcta y tampoco las medicinas, ¿no? Que hay muchas personas que tienen condiciones de salud complejas dentro de los centros de privación de libertad, y no se está permitiendo tampoco el ingreso de estos medicamentos. Es lo que hemos tenido conocimiento en base a los testimonios de los familiares de las personas privadas de la libertad, que a través de los abogados han podido conocer que no se está permitiendo tampoco que se ingresen los alimentos. Pero además esto nos invita a ver cómo funciona el sistema penitenciario en nuestro país. ¿Qué pasa con las prisiones? Porque el pensamiento o la opinión pública te dice, bueno, que paguen ellos la alimentación, y en realidad las personas privadas de la libertad pagan una reparación al Estado que en teoría sirve para mantenerlos dentro de los centros de privación de la libertad. Tienen también el tema de el economato, que es manejado como un negocio dentro de los centros de privación de libertad. Gabriela, estamos contigo nuevamente, nos estabas narrando pues estas circunstancias, y yo quiero preguntarte, porque el SNAI dice que todo está bien, sin embargo vimos que hubo la necesidad de que se lleven donaciones incluso, y que no les permitieron entrar, porque hay mucho este discurso, ¿no?, que se contrapone cuando vemos a las autoridades que, como discurso muy populista, dicen, no, las personas privadas de la libertad tienen que trabajar, tienen que pagarse ellos mismos los alimentos, dando a entender de que no son ellos quienes lo pagan, cuando la realidad es otra. Sí, bueno, justamente eso me mencionaba que el mismo director del SNAI el día martes, que se hizo un plantón para exigir respuestas sobre la situación, informó que en efecto el Ministerio de Defensa no había cancelado los haberes a la factoría y que por tanto no iba a haber alimentos sino que el último día de alimentos sería ese día martes, es decir, el que pasó hace casi 8 días. Lo que tuvimos que hacer las familias es recurrir a donaciones entre todos los familiares de alimentos. Se logró recolectar en total 3 camiones
no nos autorizaban al ingreso. Justamente el plantón del día martes fue para exigir que por lo menos nos permitan ingresar los alimentos. El director del SNAI aprobó, a pesar de ello el día miércoles cuando se fueron las familias a ingresar, no aceptaron. Tuvimos que esperar 2 días para que nuevamente el viernes al fin ingresen los camiones de alimentos. Sin embargo, sabemos que no están recibiendo toda la alimentación. Igual nos han informado que esos alimentos, a pesar de ser 3 camiones, obviamente son 5.000 personas en Cotopaxi, casi 4.500, perdón. Entonces, no van a alcanzar sino hasta el día de mañana y, por tanto, las familias seguimos en este proceso de recolección de alimentos. Lo cual es gravísimo porque es el artículo 51 de la Constitución determina, o sea, primero el artículo 31 determina, 17, que las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria y que además merecen protección especial en situaciones de doble vulnerabilidad, como es el caso de mujeres embarazadas y lactantes que se encuentran en la casa de confianza del Quillo Gallo, que también están siendo privadas de alimentos. Y en la cárcel de Cotopaxi mismo existen muchas personas con enfermedades crónicas y catastróficas, existen personas adultas mayores, personas con discapacidad, y aún así el Estado no está reconociendo este derecho a protección ni a protección especial. Pero además de eso, el artículo 51 de la Constitución determina que es una responsabilidad del Estado el cumplir con las necesidades básicas de las personas privadas de libertad, porque al ser detenidos están en tutela del Estado. Es la responsabilidad del Estado que cumpla con estas necesidades para una vida digna. Por otro lado, un poco el argumento de la gente es que trabaje. Pues en los centros de privación de libertad no hay espacios de trabajo, y los pocos espacios de trabajo en donde existe una tremenda explotación laboral. Yo lo hablo como una persona que estuve 3 meses detenida en Cotopaxi y conozco, o sea, no es algo que me han contado, yo estuve ahí y sé que las mujeres, por ejemplo, en la etapa de mujeres trabajan alrededor de 5 horas diarias, de lunes a viernes, y lo que reciben son pagos promedios de $60 a $50 al mes, porque existen empresas que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de una persona privada de libertad en convenios, yo no sé, con empresas del Estado, que al final de cuentas son mujeres sobreexplotadas. ¿Qué persona puede pagar su alimentación con $60 al mes, a pesar de que es una responsabilidad del Estado? No existe realmente un proceso de rehabilitación que permita a los privados de libertad ejercer algún tipo de actividad económica. Pero sí son los familiares, Gabriela, los que asumen estos costos porque tienen que cubrir esto del economato y también esta reparación que en las sentencias pues se les da a las personas que llegan a estar privadas de su libertad. Así es. Justamente en el menor de los casos las reparaciones son entre $1,000 y $2,000, llegando a ser hasta $150,000. En el caso de mi familia, por ejemplo, la reparación que le exige el Estado, aun cuando él no tiene ni sentencia ejecutoriada, ¿no? Pero en la primera instancia es de $150,000, que cubriría de sobra la alimentación. Pero además de eso es lo que tú mencionas, el economato. Existe una empresa, la misma empresa se encarga del servicio de economato, que es una tienda que existe al interior de las cárceles, en donde los familiares tenemos que depositar cada semana para que ellos puedan sacar alimentos, productos de higiene, papel higiénico, porque el Estado no dota de absolutamente nada, ni un champú, ni un jabón. A las mujeres ni siquiera una toalla sanitaria, un jabón íntimo. Entonces son cosas que cubrimos los familiares, pero que además el economato mismo es un servicio bastante sospechoso, por así decir, porque no brinda alimentación saludable, a pesar de que el reglamento del SNAI consta que debe ser velado por el director de la cárcel de que la alimentación que se reciba sea la saludable. Lo que hay es productos de higiene y una serie de snacks, por ahí un par de frutas y nada más. A pesar de eso, son costos muy altos, mucho más altos que comprar en una tienda. Por poner un ejemplo, 5 bananos cuestan $1, cuando uno va a la tienda con 50 centavos y compra una mano entera de bananos, cosas por el estilo. Y eso es lo que estamos pagando los familiares, pero aún así ahora ni siquiera les están permitiendo eso. Nos han informado los familiares que a pesar de que estamos depositando economato, los militares lo que hacen es sacarles cuando quieren, les exigen que compren lo que ellos deciden y que se lo coman ahí afuera del economato. Es decir, no les están permitiendo siquiera llevar los alimentos a su celda para poder por lo menos complementar de alguna forma la pobre o casi nula alimentación que están recibiendo dentro del centro. Gabriela, la verdad es que es súper grave todo lo que tú estás narrando y además que existe este desinterés por atender este tema porque hay un discurso populista, ¿no? Que dice no les atiendan, déjenles que se mueran. Lastimosamente me imagino que para ustedes debe ser muy duro tener que escuchar también eso, porque no se entiende además la realidad de los centros de privación de libertad, no se entiende que hay muchas personas que están sin sentencia, que hay muchas personas que no están ni siquiera juzgadas por delitos, digamos,
digamos, que son los que le espantan a la ciudadanía, ¿no? Sin entender además también la conducta y la criminalidad en nuestro país, ¿no? ¿Qué expectativas tienen si es que nadie le responde y cuando responden dicen verdades a media o medias mentiras? Sí, justamente la semana pasada, el día jueves, se ingresó una medida de protección, se ingresó un pedido de medida de protección en nombre de todos los familiares de los 8 centros de privación de libertad que se encuentran en esta situación, acompañado de INRED, de la Comisión Permanente de Defensa de Derechos Humanos, de Mujeres de Frente y bueno, del Comité de Familiares de Personas Privadas de Libertad. Estamos en proceso de esa denuncia, solicitando una medida de protección en favor de las personas privadas de libertad, pero además desde otros espacios estamos peleando para lograr que esto llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no a la Corte, sino a la Comisión, esperando que se pueda emitir algún tipo de medida cautelar también de protección en favor de las personas privadas de libertad, porque en realidad lo que están cometiendo es un genocidio. O sea, yo lo he dicho en varias ocasiones, es un genocidio lento porque lo que están es creando las condiciones para que los privados de libertad comiencen a morir poco a poco. O sea, son semanas sin alimentos, son con alimentos terriblemente deficientes. Existen abogados que han ingresado y que cuando salen dicen lo que hay adentro son verdaderos campos de concentración. O sea, ver cómo les tienen, cómo les tratan, cómo les han rasurado la cabeza, cómo no les permiten alzar la cabeza siquiera cuando salen a la visita con los abogados, ni siquiera les dan la privacidad y el derecho de confidencialidad cliente abogado, porque los militares se paran al lado y no les permiten tener una comunicación fluida. O sea, hay una serie de violaciones pero aterradoras y que se está convirtiendo para mí en un crimen de Estado, y esto tranquilamente puede convertirse en un delito de lesa humanidad, tomando en cuenta que poco a poco yo creo que las personas van a ir enfermando y esperemos que no llegue a cobrar vidas, porque en realidad es demasiado tiempo que le están privando de alimentos, pero no solo eso, también hay un aislamiento permanente, no pueden salir de la celda durante todo el día, son celdas de 2 metros por 2 metros, en donde les tienen 24 horas al día, donde no les dejan salir absolutamente para nada más que una vez a la semana al economato, a quienes tienen economato. Entonces, nosotros estamos en este proceso, ¿no? Por un lado, a nivel nacional, las organizaciones están presentando esta denuncia y este pedido de medidas de protección, pero también estamos empezando un proceso de consulta para poder presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado ecuatoriano ya. Fuerte, y esto deberá enfrentarlo también el Estado junto a otras cosas que también pues se han denunciado como graves violaciones a los derechos humanos. Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos. Veía también el comunicado de la Coordinadora por la Paz, CEPAZ, que también trataba esto como un tema de genocidio, una vulneración de derechos, la privación de alimentos es tortura, no es rehabilitación, es lo que dicen ellos también y ellas desde CEPAZ. Muchísimas gracias, te envío un abrazo fuerte y estamos pendientes, actualizando junto a ustedes la información de lo que ocurre en los centros de privación de libertad. Ok, muchas gracias también por permitirnos dar voz a justamente nosotros y nuestros familiares que el Estado y la sociedad se han negado a reconocer nuestra existencia y los derechos que tenemos también. Gracias. Un abrazo fuerte, Gabriela. Bueno, son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos de tumbo en tumbo, ¿no? Viendo que ocurren muchas cosas al mismo tiempo y nadie responde, nadie da cuenta de lo que está pasando y de lo grave que es lo que está pasando en nuestro país. Vamos a compartir el reporte de nuestra compañera Evelyn Caiza, quien estuvo el día viernes en la Universidad Central del Ecuador. Hubo un plantón por Violeta, ¿no? Una denunciante de acoso sexual en la UCE que exige justicia, una investigación transparente por lo que ella denuncia haber pasado. Escuchemos. Fuera docente acosador son los gritos que retumban acá en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central, en donde decenas de estudiantes se han plantado para exigir justicia para Violeta. Ella habría sido abusada y agredida sexualmente por uno de sus profesores. Ella denuncia que el profesor la intimidaba, la acosaba e incluso la agredió sexualmente. Los compañeros y las compañeras de Violeta se encuentran acá gritando fuera docentes acosadores de la Universidad Central, pero nosotros vamos a ampliar un poco los detalles con la madre de la víctima. Venga, mi señora por acá, buenos días, ¿cómo está? ¿Cuándo inicia todo esto y cómo se dieron las cosas? Buenos días. Esto empieza casi desde el inicio de clases del semestre de mi hija. Empieza a molestarle porque ya tuvo la segunda matrícula con este profesor. Como se puede decir, le puso el diente a mi hija. Después, oh sorpresa, que
comienza a manipularle diciéndole que por las notas que le va a ayudar, pero que tiene que hacer lo que él dice. En lo cual no lo es así. Y mi hija tenía miedo de todo esto, ya que el profesor es una autoridad en la universidad. Entonces mi hija, del miedo que tenía, tuvo que acceder a lo que el profesor le decía. Ustedes siguieron ya los procesos, han denunciado, ahorita se encuentran en una audiencia votando una sanción o incluso destitución del profesor. ¿Cuál es el pedido? Sí, lo que queremos es que se haga justicia por mi hija. Queremos que se destituya al profesor para que no haya más chicas que tengan esta misma agresión que sufrió mi hija, ya que ha sido duro, difícil para nosotros como familia. Queremos que se erradique totalmente la situación en la que vive la universidad en estos momentos, en la Facultad de Agronomía donde estudia mi hija. Queremos que se haga justicia, eso es lo único que yo pido, porque nosotros no pedimos que nos hagan daño. El daño nos hicieron a nosotros. Estos son procesos revictimizantes. Muchas veces su hija, usted me comentaba que está destruida psicológicamente porque aparte hay acusaciones falsas, hay mensajes rodando. ¿Cómo está su hija? Mi hija en estos momentos se encuentra psicológicamente mal por la situación en la que estamos viviendo, ya que los rumores andan haciéndole más daño del que ya nosotros hemos recibido desde febrero. Entonces mi hija se encuentra psicológicamente, está mal. No solamente ella, sino la familia. Estamos en esta situación que tenemos miedo de esta situación, de lo que estamos viviendo. No quisiéramos que ninguna otra familia pase este tipo de agresiones en la que fue víctima mi hija. Y lo que pedimos es justicia, que le separen definitivamente al profesor de la universidad para que puedan prepararse muchas personas más para el futuro. Y lo único ella es mi hija, la primera que va a salir con un título universitario preparada, por lo cual es lo que nosotros como padres hemos luchado para que mi hija se prepare y sea alguien en la vida. Y lo único que pido es justicia. Justicia es lo único que pido por mi hija. Muchísimas gracias. Acá también se encuentra el papito de Violeta, la víctima que habría sido agredida sexualmente por este docente. Aunque nada puede devolverles la paz y el sufrimiento de Violeta mientras era agredida, pues ¿cómo ven ustedes esta posible sentencia? Bueno, yo creo que al final de todo esto ha sido un proceso muy duro para nosotros como padres, y creo que la persona violentada, en este caso nuestra hija, pues ha sido terrible estos días. Yo creo que esto en parte hace justicia a una violencia que nadie se esperaba. Nosotros como padres realmente nos sentimos, se puede decir, contentos en cierta medida en que esto sea un precedente para que tipos de situaciones como esta se erradique, que no exista violencia ya en las aulas, porque nosotros como padres realmente mandamos a nuestros hijos en esa confianza para que sean profesionales, y encontrarnos con estos, créanos que es muy difícil. No quisiéramos que ningún padre y familia, porque el entorno también sufre, jamás le desearíamos esto a ningún otro padre de familia de algún joven de la universidad. Estábamos nosotros conversando y decíamos que muchas veces la gente no les cree a las víctimas, los papitos tampoco les creen, tienen miedo a denunciar. ¿Cuál es el llamado a los padres para que apoyen a sus hijos, a que les crean, a que luchen para que se haga justicia? Nosotros realmente, créanme, para nosotros prácticamente ha sido algo nuevo, una experiencia muy, muy dolorosa, pero que nosotros diríamos que apoyen. A raíz del problema de nuestra hija hemos visto y hemos escuchado muchos otros casos que se han dado en las diferentes facultades y en la misma facultad y con el mismo profesor, que por falta de apoyo de los padres, por falta de apoyo de los familiares y por qué no decir de algunas personas
personas de la misma universidad que no les interesa apoyar este tipo de casos. Pero gracias a Dios, los buenos, se podría decir, son muchos más, y gracias a eso es que hoy nosotros hemos podido denunciar, nosotros hemos podido seguir un proceso transparente para nosotros, duro para nosotros, pero si los resultados son positivos, lo que nos toca dar es gracias a Dios, gracias a las personas buenas que piensan diferente, y que en nuestra sociedad prácticamente hay gente que todavía tenemos esperanza en que esto cambie, se erradique esta violencia, no solo de la universidad, sino ya a nivel profesional y de la sociedad. Muchísimas gracias, mi señor, por sus palabras. Los valientes padres de Violeta, que se encuentran acá plantados desde el inicio junto a los estudiantes pidiendo justicia para su hija, que destituyan al agresor, es lo que quieren, porque dicen que si bien no le pueden devolver la paz a Violeta, no quieren que ningún otro estudiante vuelva a pasar por esto. Vamos a conversar con los estudiantes que se han dado cita, los estudiantes organizados, para que nos comenten cómo se está desarrollando el plantón. No solo la Facultad de Agronomía ha tenido estos casos, es la FACSO, es la Facultad de Derecho, son otras facultades, pero como siempre los estudiantes organizados en pie de lucha y poniendo el cuerpo. Bueno, para nosotros, la verdad, estamos agradecidos que hoy día, 26 de abril, Bueno, en este momento va a pasar el rector de la universidad, veamos si nos quiere hablar. Bueno, va bastante resguardado, el guardia casi nos empuja por tratar de consultarle al rector. Debería ser prioridad del rector dar declaraciones sobre esto, sin embargo pasa prácticamente corriendo. Bueno, para nosotros, la verdad, estamos aquí luchando en pos de la justicia por una universidad libre de acoso, libre de violencia. No es posible que hasta ahora existan docentes agresores que impartan clases, no solo con estudiantes, sino también con personal administrativo. Es verdad que ha habido casos que han quedado impunes, ha habido casos que no se han sido resueltos de una manera justa, se han sido resueltos en 1 año o 2, pero ¿saben cuál ha sido su resolución? Reubicarlo en otra facultad, que se jubilen en otra carrera y que sigan violentando a las compañeras estudiantes. No podemos permitir eso. Por eso ahora hemos levantado nuestra voz en lucha en contra de la violencia, en pos de la justicia. Es una compañera que para nosotros fue valiente, sí, porque ella alzó la voz de muchas que no pudieron por miedo a la opresión, por miedo a ese abuso de poder que existe todavía en la Universidad Central por parte de algunos docentes. Hoy es el cambio, hoy es la oportunidad para alzar nuestra voz. Y sí, es verdad, estamos marcando un precedente muy importante e histórico a nivel de la universidad, porque ha sido un caso que se ha resuelto en menos de 3 meses. Las autoridades han tomado cartas en el asunto y por eso estamos aquí, para que ellas nos escuchen y podamos alzar nuestra voz. Estamos luchando por nuestros derechos, solo exigimos justicia, nada más. Me llamo Justina Flores y soy representante de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la carrera de Agronomía. Gracias, Justina, por tus palabras y por tu claridad. Bueno, ella es representante de los estudiantes de la Facultad de Agronomía, en donde los gritos retumban debido a que el Consejo se encuentra adentro resolviendo la sanción para el presunto agresor, que sea la destitución, es lo que ellos exigen en esta mañana. Nosotros vamos a continuar pendientes y les llevamos los detalles de la resolución más adelante. De justicia de quienes están ahí, pues exigiendo que se tome en cuenta este caso, que como muchos otros da cuenta de que el acoso lastimosamente está presente en los entornos universitarios. Les voy a recomendar que vayan a nuestra cuenta de TikTok, Radio Pichincha. Allí está el video, tiene más de 200,000 visitas, y cuando uno se pone a leer los comentarios es que es espeluznante. Cuando mi prima estudiaba ahí, se cambió de universidad porque un profesor le hizo lo mismo. Un montón de testimonios, de comentarios también en apoyo a Violeta. Me alegra ver que alzan sus voces. En la universidad siempre hay profesores que tienen estas actitudes. Y nos vamos a Cuenca, por ejemplo. También hay una denuncia en contra de 3 profesores que se está procesando, que se han atrevido, después de salir de la universidad, los estudiantes, a exigir que se analice este caso. Y la Universidad de Cuenca ha emitido un comunicado donde dice que, de acuerdo a esta
denuncia por parte de una ex estudiante, se ha activado el protocolo de prevención y actuación en casos de acoso, discriminación y violencia, siguiendo un riguroso proceso de aplicación. Todas las denuncias, incluida esta, son procesadas de manera integral por la Comisión Especial, así como por profesionales de trabajo social y psicología, dice la Universidad de Cuenca. Es que realmente es insoportable las cosas que se dicen, ¿no? Hay profesores que, según las denuncias, han cometido estos casos de acoso, de abuso sexual, de maltrato a los estudiantes, de esto de querer también desmotivarles a que salgan de las universidades, a que salgan de las aulas, a que no culminen sus carreras. 10 de la mañana con 1 minuto, ya volvemos con Gaby Cruz, que está lista para revisar las noticias de la provincia de Pichincha. 10 de la mañana con 3 minutos. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Esta mañana medio días. Fría. Fría, las lluvias continúan. Bueno, acá no hay mucha diferencia si llueve o no, pero en el sur de nuestro país que llueva, que siga lloviendo, eso es lo más importante por el tema de los apagones, de los cortes de luz, que ya se nos ha vuelto habitual, ¿no? Pese a todas las incomodidades que también generan. En este momento igual nosotros estamos con la planta, pero bueno, nos hemos un poco normalizado en esta situación. Sí, bueno, sí se puede decir que es normal, ¿no? Así tener que encender un generador que además utiliza combustibles, que tampoco es que son económicos, así es que, bueno, hay un tema ahí muy complejo. Mi Gaby, los cortes de energía, pues se ha dicho que van a ser de 3 y 3 horas y media, que se aplicarán este día lunes 29 de abril en la costa y en la sierra. Así es, bueno, recordemos que el día de ayer, domingo, no hubo apagones a nivel nacional. La Corporación Nacional de Electricidad, CENEL EP, publicó el cronograma de racionamientos para la región costa y algunas ciudades también de la sierra que están bajo su jurisdicción, en el que se estableció horarios de 3 horas, ¿no? Que van desde las 0 a las 3, de 3 a 6, de 7 de 6 a 9, de 10 a 1, de 14 a 18 y de 20 a 22, son más o menos así. En la capital tenemos otros horarios según la empresa eléctrica Quito, que comenzaban, ¿no? De 7 a 10 horas 30, de 9 y 30 a 1 de la tarde, también de 10:30 de 14 y de 11 horas 30 a 17. Pero bueno, algunos nos hemos encontrado con la sorpresa de que no hubo realmente estos cortes de luz. Esto también se debe a que la noche de ayer el Ministerio de Energía emitió, ¿no? Como un pronunciamiento súper urgente, diciendo, ¿no? Que debido al incremento de los caudales en las centrales Agoyán San Francisco, Mina San Francisco y la del Sintanizagua, no habrán los cortes energéticos de las 0 a 7 horas en todo el país. Y también habían dicho que los cortes de 7 a 8 de la mañana se iban a reducir en un 50%. Entonces eso ya lo comentábamos con Sofi, que evidentemente en algunos sectores no se cortaron, se fue más tarde el corte, pero por ejemplo acá en la Floresta sí se cumplió. Se retrasó una media hora, pero se cumplió. Entonces esto está generando mucho malestar en la ciudadanía, porque si uno ya se programa con anticipación las actividades y no se cumplen en ese minuto. Ahora, si no van a cortar, está bien, no estamos diciendo que ya avisaron y que corten nomás, ¿no? Pero la verdad es que sí genera muchos inconvenientes cuando te dicen a una hora y pues te cortan en otro horario. De pronto tú pasaste una reunión que tenías a las 7 de la mañana, la pasaste a las 10:30, y si te sigues sin servicio de energía eléctrica a las 10:30, pues esto te causa graves dificultades y entorpece más esta posibilidad de trabajar, porque vamos a ver, el mismo ministro hablaba sobre las pérdidas, pero veamos qué es lo que le implica a la ciudadanía, pues estos cortes de energía eléctrica que quizá cuando uno les escucha a las autoridades, $12 millones por hora, no se entiende en su magnitud lo que implican las pérdidas para los ciudadanos y ciudadanas. Tenemos el video. El gobierno indica que Ecuador pierde $12 millones por cada hora sin luz. Los trabajadores aseguran que esta cifra es mayor y hacen un llamado al presidente a buscar soluciones, o por lo menos a mantener un orden en los cronogramas. De acuerdo con el funcionario, los apagones le cuestan al país $72 millones por día, lo que significa que solo desde el 16 de abril hasta hoy, 25 de abril, suman 648 millones perdidos. Los trabajadores de centro de salud, patios de autos, negocios de comida y abastos aseguran que las pérdidas son mayores. Un día más o menos como $200 se hacía en un día, sería unos $30 que se gana al día. A días más que todos los helados se deslíen. Y eso no nos regresan a nosotros como pérdida. Son como $80 semanal. La gente ya no viene sin luz. Por ejemplo, más del
del 80%. Ecuador atraviesa una crisis energética cuyos cortes diarios son de 6 horas. La semana pasada, el presidente Noboa destituyó a la ministra Andrea Arrobo y anunció acciones por presunto sabotaje. Ahora se barajan otras opciones para enfrentar la crisis, como por ejemplo comprar energía en barcazas, así como se hacía hace más de 20 años. Así de grave es la situación y las pérdidas. Imagínate una persona que tiene un centro de belleza, por ejemplo. Tiene que estar sentada viéndole la cara a su compañera o viéndose en el espejo si no tiene alguien más que le ayuda, ¿no? Y pierden las citas, pierden clientes. Realmente es preocupante lo que está pasando y, como lo habíamos mencionado también, esta inestabilidad de la programación de los cortes, que escuchábamos al ministro y que, bueno, él argumenta que es el modo en cómo puede dinamizar esta problemática y que tiene que ser por poco a día, a tiempo real. Pero también es ver el lado de la ciudadanía que ya se programa sus actividades y actividades económicas que se están viendo afectadas. Y bueno, si ustedes también ingresan a las cuentas del Ministerio de Energía y también en Radio Pichincha, que hablamos de los cortes de energía, las quejas son diarias. La gente también propone alternativas. Es un modo también, como ayer lo escuchaba, también para desahogarse, ¿no? Proponer también para ver qué podemos hacer entre todos ante esta situación, ante esta emergencia que estamos viviendo y que lamentablemente no vemos todavía una luz que digamos ya, esto se va a hacer, esto va a parar, pero literalmente no vemos la luz, ¿no? No vemos una luz. Y pues no es responsabilidad nuestra, ¿no? Digamos, hay una parte que como todo ciudadano y ciudadana debe tomar conciencia de que hay que cuidar la energía eléctrica, que hay que cuidar el agua, por ejemplo. Esas sí son cosas que tienen que ver con el aporte ciudadano. Sin embargo, la responsabilidad es del gobierno. Y pues ahora le aplaudimos al ministro porque se va a visitar las centrales hidroeléctricas, las generadoras de energía del país, porque no se hizo, ¿no? Pero imagínense lo que es aplaudirle a un ministro porque haga su trabajo. También es una cosa de cómo estamos nosotros mismos como sociedad, pues llegando a este punto de ver que generan un problema y que cuando lo solucionan les aplaudimos por solucionarlo. No, tienen que evitar que el problema se genere y que la ciudadanía se vea afectada. Pero bueno, vamos a pasar, Gaby, a otro tema más agradable, porque el fin de semana estuvimos en Amaguaña, donde pues se realizó la declaratoria de destino de colores de Pichincha con el objetivo de fortalecer su actividad turística. Aquí están las declaraciones de las autoridades precisamente que participaron en este evento, donde estuvo la comunidad, donde estuvieron pues estudiantes del conservatorio, del grupo de teatro de Amaguaña, de los grupos de danzas, de jubilados y jubiladas. Muy bonito el evento, así es que escuchemos las declaraciones. ¡Que viva Amaguaña! Amaguaña, destino de colores hasta que llegó el día. La parroquia de Amaguaña se sumó a los destinos de colores de Pichincha con el objetivo de fortalecer su actividad turística. Me da muchísima alegría saber que hoy somos parte del pregón de fiestas por sus 163 años de parroquialización y llegamos vestidos de colores y de esperanza. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, destacó que el turismo nos permite democratizar el desarrollo empresarial, equiparando la comercialización y la redistribución de las riquezas, elevando la calidad en la prestación de los servicios, diseñando nuevas experiencias y además impulsando la innovación y la digitalización. En ese sentido, recordó que el 24 de abril de 2024 la prefectura realizó el lanzamiento del ecosistema digital turístico de Pichincha, una plataforma en línea diseñada para promover los encantos turísticos y culturales de la región a nivel global y que permite incluir a los actores del sector turístico en los catálogos de los operadores. Que esta alianza perdure en el tiempo y siga siendo un ejemplo de colaboración y trabajo conjunto en beneficio de nuestras comunidades. Con gratitud en nuestros corazones le extendemos una cordial invitación a seguir acompañándonos en este apasionante camino hacia el crecimiento y la transformación de Amaguaña. Este acontecimiento marca un hito trascendental en la historia de nuestra comunidad, un paso hacia adelante en nuestro compromiso por promover el crecimiento sostenible y el aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales y culturales. Creemos que el turismo sostenible es palanca para el desarrollo económico, para los lugares, para las parroquias, para las ciudades, para los países y para toda la región.
Esto nos permite incrementar empleos formales, atraer inversiones público-privadas. Pues ahí vemos las declaraciones también del presidente del GAD de Amaguaña y también de la madrina de Amaguaña, que es la representante de la CAF, ¿no? La declaración de destino de colores facilita a los operadores turísticos de la zona a recibir capacitación sobre buenas prácticas en la prestación de diferentes servicios, elevar la calidad de la oferta turística. Para el efecto se trabaja también con las juntas parroquiales que hacen gestión en el territorio, dijo de su lado Gabriela Suárez, directora de turismo de la prefectura. Bueno, Amaguaña es esta parroquia del Cantón Quito que limita al norte con la parroquia de Conocoto, al sur con el Cantón Mejía, al este con Rumiñahui y al oeste igual con el Cantón Mejía. Así que qué hermoso es Amaguaña realmente. Quienes hayan tenido la oportunidad de visitarlo, háganlo. Quienes no han tenido también, háganlo porque es muy lindo y esto sin duda es muy importante, ¿no? Destino de colores para reactivar no solo el turismo, sino también la economía en estas zonas, ¿no? Qué importante es. Y bueno, por ahí probamos unos helados deliciosos de Coco King, tienen más de 60 años, claro que sin energía eléctrica me imagino que se derretirán esos heladitos o tendrán alguna planta para tratar de trabajar para no perder todo el tema de la producción diaria y para que no se dañen obviamente los helados, pero muy bonito, les enviamos un saludo y un abrazo. Y la prefecta también dijo y anunció que la Corporación Andina de Fomento CAF aprobó un crédito de $41 millones y en ese monto se incluye la construcción de la vía Pasochoa a Amaguaña de 6 kilómetros en la que se invertirán $2.4 millones. Aquí sus declaraciones. Como saben, la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ha aprobado varios proyectos de vialidad, de riego y temas vinculados al ejercicio de los derechos de las mujeres. En esta situación económica tan difícil que atraviesa el país y que atravesamos los gobiernos autónomos descentralizados por la falta de entrega de recursos del gobierno central, la CAF nos acaba de aprobar a Pichincha un crédito de $41 millones que son claves para no detenernos, para que las necesidades de nuestros compañeros y compañeras sean atendidas. Y les decía que me da mucha alegría y mi alegría es genuina porque Patricia, que es la madrina de este destino de colores, en ese crédito de 41 millones incluyó la vía Pasochoa a Amaguaña por 6 kilómetros con una inversión de $2.4 millones. Muchísimas gracias, Patricia, agradecele a la CAF. En momentos duros y difíciles, la banca para el desarrollo no nos suelta la mano y no suelta la mano de Pichincha. Así que me decía nuestro presidente Wilman, estos días había mucha inquietud en la parroquia por la crisis financiera y no sabíamos si la vía Quito-Pasochoa iba a ser una realidad. Aprovechamos esta mañana para ratificar ese compromiso y por eso quiero pedirles un fuerte aplauso para Patricia y para la CAF. Gracias a ellos, este sueño será una realidad. Pero eso no es todo el apoyo que podemos recibir de la CAF. En la edición de enero de FITUR, una de las ferias más importantes para el sector turístico, la CAF presentó una nueva estrategia para el turismo, que básicamente está centrada en mejorar las infraestructuras turísticas de la región, movilizar financiación pública y privada para proyectos turísticos de alto impacto, aumentar la conectividad entre destinos, ayudar a paliar los efectos del cambio climático y contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Díganme si este madrinaje no es una oportunidad enorme para Amaguaña. Gracias, Pati, por tu apertura y por haber aceptado ser la madrina de esta hermosa parroquia. Escuchamos ahí a la prefecta de Pichincha, a Paola Pavón, qué importantes obras se vienen para la provincia de Pichincha. Y bueno, ¿cuáles van a ser las expectativas para los ciudadanos, ¿no?, de esta zona? Que bueno, ellos podrán también ver la construcción de esta vía Pasochoa a Amaguaña, ¿no? Bueno, aquí tenemos las declaraciones de un ciudadano, escuchémoslas. Recuérdeme su nombre. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Enrique Patiño, soy el presidente del Comité Vial Elegido Pasochoa. Estamos con nuestras compañeras que hemos estado en esta lucha permanente desde hace 4 o 5 años para tener un camino decente, un camino que
nos ayude a tener una autoestima alta, que realce nuestro amor propio hacia nuestra tierra. Con este anuncio que nos hizo la doctora Paola Pavón, nosotros estamos seguros que nuestro camino ya se va a ejecutar, faltan pocos días, meses quizá, pero nuestro camino nos ayuda muchísimo. Somos de la parte rural, donde muchos gobiernos provinciales en años pasados se han olvidado que la gente existe. Ahora con la presencia de la obra de la doctora Paola Pavón, encabezado por la doctora Pavón, vemos que el gobierno provincial sí se acuerda de la ruralidad. ¿Y este camino, de dónde empieza y quiénes son los beneficiarios directos? Este camino empieza en la carretera E35 a la altura de los bomberos del ejido de Amaguaña. Tiene una distancia de 5.4 kilómetros hasta llegar al refugio de vida silvestre Paso Ochoa. A lo largo del camino están asentados 5 barrios, 5 comunidades que somos beneficiarias. En este arreglo que haga de la vía nueva que nos van a dar haciendo, nosotros nos vamos a mejorar muchísimo nuestra calidad de vida, ya que nuestro producto podemos ofrecerle a mejor precio. No habrá ese inconveniente que dicen, esto no vale porque no tenemos cómo llegar. Con un camino bueno nosotros incluso compraremos cosas a menor precio, porque un camino bueno abarata las cosas, tanto para los que compramos como para los que vendemos. Entonces todos están invitados a recorrer el camino elegido Paso Ochoa, donde el refugio de vida silvestre tenemos aves emblemáticas, tenemos plantas emblemáticas, endémicas, que eso está dispuesto para toda la población de Quito, Sangolquí y los valles que nos visiten. El turismo va a dar muchísimo alce a nuestras comunidades y sobre todo nosotros vamos a sentirnos que somos seres humanos, que estamos visibilizados con este gobierno progresista, el gobierno provincial me refiero, que vamos a tener mejores días. Muchísimas gracias. Bueno, vemos el sentir ciudadano que nos da cuenta de las expectativas en torno a esta obra que ha sido anunciada el día de hoy, que se vuelve una realidad, que conecta precisamente Quito con este refugio, el Paso Ochoa, que es sin duda uno de los patrimonios naturales de nuestra provincia. ¿No? Disfrutando de Amaguaña, chupando esos heladitos que estaban deliciosos de coco, saludando con la gente, viendo los emprendimientos, realmente estuvo muy, muy hermoso. Sí, sin duda alguna, tenemos que apoyar a nuestras parroquias, a nuestros cantones, qué maravilla, y estamos tan cerquita, a veces decimos, no, está lejos, ¿no? Pero en verdad estamos cerquita, así que conozcan, qué importante es conocer también nuestra provincia. Aquícito nomás está Amaguaña, hay que ir, ¿no? Carlitos Minango estuvo allá y también Carlitos Bedoya, la pasamos bonito. Bueno, otras realidades de nuestro país, y es que los ecuatorianos son la segunda nacionalidad que más atravesó la selva del Darién entre Panamá y Colombia. Gaby. Así es, bueno, según un reporte del gobierno de Panamá, 8.953 ecuatorianos atravesaron el Darién, ojo, son casi 9.000 ecuatorianos. En los primeros 3 meses de este año, eso significa que en promedio 100 ecuatorianos cruzaron la zona cada día, es bastante, es una cifra espeluznante realmente. Así es, la verdad es que sorprende ver porque estamos en esta lista en segundo lugar, ¿no? Uh-huh. En el tercer lugar se encuentra Haití y en el primer lugar se encuentra pues las personas de nacionalidad venezolana, ¿no? Tenemos que también hay muchos niños, el 12% son niños, el 10% son niñas, y se menciona que se ha registrado también el fallecimiento de 7 migrantes este año, porque es un territorio y un terreno inhóspito, es muy fuerte este viaje que pues los mercaderes, los traficantes de personas lo venden como si fuera casi que un paseo, ¿no? Sí. Y pues lastimosamente en esta zona hay bandas delincuenciales, hay un terreno que además es difícil de transitar, ríos y más, que la verdad es muy doloroso ver que nuestros migrantes están pasando por esto. Así es, y bueno, en el caso de nuestros migrantes ecuatorianos, este movimiento migratorio no ha disminuido, y eso se debe también a la inseguridad, la falta de oportunidades laborales, que son los motivos principales para que ellos migren, ¿no? Si bien 8.953 ecuatorianos atravesaron el Darién vía terrestre, también
también de enero a marzo de este año aproximadamente 71.500 ecuatorianos han salido del país y no han regresado. La mayoría de ellos salió en avión hasta Centroamérica y desde ahí también empezó su camino, ¿no?, hacia Estados Unidos. Y bueno, el especialista en temas migratorios, Jacques Ramírez, señaló que Ecuador nunca había tenido saldos migratorios tan altos, ¿no? Qué duro es esto, pero es la verdad. Así es lo que están pasando nuestros hermanos migrantes que toman esta ruta que es sumamente peligrosa, y luego obviamente todo el camino es peligroso. También la frontera México-Estados Unidos, vemos que la semana pasada se dio a conocer que 3 migrantes murieron en Oaxaca, en México, y los fallecidos viajaban junto a otros migrantes en un auto por el tramo carretero Zanatepec, Tapanatepec, a la altura de Jícaro, el domingo 21 de abril, y mientras avanzaban por este trayecto, un carro invadió el carril y se estrelló contra ellos. En este siniestro, en total murieron 6 personas y 5 quedaron heridas, y ahí hablamos de que también hubo migrantes ecuatorianos. Así es, fueron identificados aquí como Anthony Quinteros, de 27 años. Él era oriundo de Quinindé, en Esmeraldas, y bueno, trabajaba en Santo Domingo como conductor de un camión cisterna, pero una banda delictiva lo amenazó de muerte y decidió irse del país. Qué duro, esa es otra realidad, el sicariato que está a día a día. Y bueno, ¿qué indicó su primo? A su celular llegaron mensajes de que iban a atentar contra él si ponía resistencia. Y él decidió irse del país a enfrentar esto, estas extorsiones, estas vacunas que no han cesado, que están pues más intensas incluso en el país. Hay mayor cantidad de este tipo de delitos. Otra víctima fue identificada como Jorge Darwin Romero, de 51 años. Él trabajaba como conductor profesional de una empresa avícola en Ecuador. Sin embargo, tras ser extorsionado por un grupo delictivo y sufrir un intento de secuestro, decidió salir del Ecuador. Salir del Ecuador huyendo de la muerte para encontrarte con la muerte, no sé, la verdad es que pensar en esto, pensar que son personas que dejan a sus seres queridos acá tratando de buscar un futuro mejor y alejarse de la violencia. Tenía 4 niños, ¿no?, que han quedado en la orfandad. Así es, y bueno, las autoridades señalaron que el tercer migrante ecuatoriano fallecido aún no ha sido identificado y por ahora solo conocen que es de Guayaquil. Los familiares de los fallecidos, por su parte, señalaron que les pidieron $6.500 para repatriar los cuerpos. ¿De dónde van a sacar ese dinero, no? Quedan endeudadas estas familias y con el dolor profundo que no saldrá pronto, que no se superará pronto, ¿no? Qué dolor. 10:23, amigos, nos despedimos, les abrazamos fuerte, viene ya las noticias y luego el Quique Show aquí en Radio Pichincha. Un abrazo para ustedes, nos vemos mañana.